¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Contacto Radio, número uno en política, número uno en opinión. Saludamos a nuestro compañero y amigo Arnold Tobío a través de los 10:10 AM del Sistema Cardenal y de nuestras plataformas. Señor Tobío, buenas noches. Bienvenido en este viernes de Contacto Radio. Hola, buenas noches, don Jean-Pierre, amigos de la sintonía. Aquí estamos en Contacto Radio, como siempre, opinando sobre los temas más candentes de primera plana, los temas que interesan a todos en esta noche, como siempre, en Contacto Radio y con invitado especial a bordo. Vamos a tocar un tema neurálgico, un tema de moda en el país que va de la mano del tema de la pandemia, porque también allí, en el tema de educación, nos hemos tenido que reinventar todos. Saludamos muy especialmente a esta hora al rector del Colegio San José, uno de los planteles educativos más tradicionales de la ciudad de Barranquilla y el colegio que hace unos años se trasladó hasta el área metropolitana de Barranquilla, hasta el municipio de Puerto Colombia, por aquello de la expansión urbana, abandonó esa edificación azul. ¿Recuerda usted, señor Tobío, que estaba en el barrio Las Delicias? Pues sí. No vamos a hablar del colegio solamente, vamos a hablar del modelo que está adoptando el colegio de alternancia y la importancia que tiene el modelo de alternancia en el tema de la educación en medio de una pandemia que nos ha causado profundos problemas en el país y uno de los grupos más golpeados indudablemente ha sido el de los estudiantes, el de los muchachos, el de los niños, niñas y adolescentes en el país que han sido uno de los grupos poblacionales más golpeados anímicamente, emocionalmente y aislados a través de un sistema de educación del cual no sabíamos mucho, no conocíamos mucho, ni estábamos muy preparados. Padre Benjur Navarro, tenga usted muy buenas noches. Bienvenido a Contacto Radio. Qué bueno tenerlo esta noche como invitado para compartir la experiencia académica que tiene el Colegio San José en este modelo de alternancia que ha implementado de manera exitosa. Bienvenido a Contacto Radio. Muy buenas noches, Jean-Pierre. Muy buenas noches, Arnold. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan en esta noche. Como tú has dicho, el Colegio San José, como otros colegios, han puesto en marcha sus modelos de alternancia. Y entonces, qué bueno poder conversar un poco de eso. Sí, oiga, rector, en sí. mi tiempo, por ejemplo, era difícil ver un rector joven al frente de estas instituciones tradicionales de mucho peso en la educación de Barranquilla. Yo soy egresado del Colegio San Francisco y nuestros rectores siempre fueron ya padres bastante veteranos, entrados en años. Por eso me llama la atención de encontrarme con un rector sumamente joven con relación a la imagen que uno tenía antaño de los rectores de este tipo de colegios. Así es. Bueno, son la Compañía de Jesús en los últimos 2 años ha hecho unos nombramientos de jesuitas jóvenes en los colegios. Aquí en Barranquilla, bueno, estoy yo, tengo 42 años, pero tengo compañeros muy de la misma generación en el Colegio San Bartolomé Mayor en Bogotá, en el Colegio San Pedro de Bucaramanga. Fueron como los últimos nombramientos que hizo el padre provincial de la Compañía de Jesús. Qué bien. Bueno, rector, hablando y digamos que adentrándonos un poco en la llamada alternancia, que son clases presenciales combinadas con clases virtuales, el gran temor que sienten los padres de familia en estos momentos es que mi hijo no se me vaya a contagiar en el colegio. Y hay una especie de resistencia a las clases virtual, a las clases de alternancia, sobre todo la presencialidad en los colegios. ¿Usted cree que ese temor está fundado o es un temor infundado? Es decir, los estudios en los cuales ustedes se basaron para tomar esta decisión de solicitar a la Secretaría de Educación la autorización para adelantar el proceso de alternancia, ¿indican que hay un riesgo alto o es un riesgo bajo de contagio del coronavirus en el entorno escolar con la alternancia? Mira, nosotros pensamos que como institución, que los riesgos en este momento en el que nos encontramos, no solamente la ciudad, sino el mundo, es riesgoso. O sea, para todo el mundo es riesgoso en este momento en términos de pandemia. Pero creo que después de 10 meses o más meses de esta pandemia, hemos podido desarrollar
una serie de protocolos de bioseguridad que nos permiten minimizar los riesgos de contagiarse. No es que 100% estemos seguros en un colegio o en una institución, en un restaurante, en un centro comercial. O sea, eso es imposible de asegurar. No podemos asegurar en ninguna parte, restaurante, centro comercial, auditorio, colegio, que no haya un contagio. Es imposible. Lo que podemos garantizar es disminuir los riesgos de ese contagio. Y por ello los protocolos, ¿cierto? Que son estrictos, que tienen unos estándares de calidad que se pueden medir, que se pueden supervisar, y en eso, sobre eso es que hemos venido trabajando desde el Ministerio de Educación, cómo disminuir los riesgos frente al virus. Rector, los expertos que son ustedes, los docentes, los rectores, en fin, quienes se mueven en este tema de la educación, han manifestado que los muchachos, los niños, después y los jóvenes, después de cierto tiempo del aislamiento y la suspensión de las clases presenciales y el recurrir a la tecnología, al tema de la virtualidad, ha terminado afectándolos anímicamente y a muchos también en el tema académico. Disminuyeron su rendimiento ostensiblemente. ¿Ustedes lo han palpado? ¿Cómo se puede contrarrestar eso efectivamente? ¿Qué han hecho ustedes para ayudar a esa población de estudiantes que han terminado afectados desde todo punto de vista con el tema de la virtualidad? Así es, no podemos negar que una educación remota, como se ha venido implementando en los últimos 10 meses, no es la más indicada y está afectando a los niños en el mundo entero, ¿cierto? Si tú miras las cifras de los órganos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, hablan de unos porcentajes significativos en afectación del proceso de enseñanza-aprendizaje y del desarrollo evolutivo de los niños, de pronto de los más pequeños que están en preescolar. O sea, es innegable, no podemos negar que un niño que está en 3, 4 años, que no puede acercarse a una aula de clase, tenga un óptimo desarrollo en la motricidad, en el desarrollo del lenguaje, en el desarrollo de otras lenguas que estaba adquiriendo en su proceso de estos primeros años. Eso se está afectando, por decir por un lado. Pero también la sociabilidad de los niños en las edades tempranas o jóvenes ya entre los 14 y 16, 17 años. El tema social es importante. Y allí tenemos afectaciones psicológicas, tenemos depresiones en jóvenes o en niños también, tenemos problemas de ansiedad. Hay una gran variedad de situaciones patológicas, psicológicas que los estudiantes están enfrentándose en este momento, porque además no es solo si están frente a una cámara, es todo el encierro, el no poder salir, el no poder estar compartiendo con sus pares espacios deportivos, espacios de socialización. Entonces yo creo que ya es momento que podamos ir saliendo de ese confinamiento, saliendo de ese aislamiento tan estricto de estar encerrados, para que vayamos brindando unos espacios dentro de las posibilidades que tenemos hoy en día a través de los protocolos de brindar espacios seguros. Estamos dialogando esta noche en Contacto Radio con el sacerdote Benjur Navarro, el padre Benjur Navarro, que es el rector del Colegio San José de Barranquilla, y el tema que nos asiste esta noche es la nueva modalidad que está adelantando ese colegio de educación. La tienen algunos colegios de la ciudad de Barranquilla, sobre todo los colegios calendario B, que comenzaron a implementarlo a partir de este mes de enero durante su regreso, luego del receso del mes de diciembre. Nos referimos a la alternancia. Lo que usted nos señalaba en la respuesta anterior es que prácticamente aquellos padres que de pronto y de manera respetable se resisten a enviar a sus niños a los colegios para que asistan a las clases bajo el modelo de alternancia, lo que están haciendo es aplazar, digamos que un problema mucho más grave que la pandemia. Es decir, por evitar que se contagien por el coronavirus, lo que van a causar son profundos problemas emocionales a los muchachos más adelante. Yo creo que estamos abocados a esa realidad, pero también hay que entender un poco a esas familias que se abstienen de enviar a sus hijos,
porque no creo que lo hagan simplemente porque el niño se vaya a infectar, es porque también en casa hay unos miembros familiares que están en un grupo de riesgo, ¿cierto? Podemos estar hablando de sus abuelos o podemos estar hablando de hermanos que tienen comorbilidades y exponerse al virus, pues los pondría en un riesgo demasiado extremo de perder calidad de vida, ¿cierto? Entonces, creo que también es válido esos temores, ¿cierto? Porque, no sé, si hay una familia donde un estudiante vive con sus dos abuelitos que están alrededor de 90 años, que tienen enfermedades de base, pues es una preocupación real, ¿cierto? Que, que el niño vaya al colegio y que además de todas las medidas de seguridad que se están brindando, pueda llegar con el virus a casa, ¿cierto? Yo creo que lo que podemos estar es de acuerdo en que hay unas medidas de seguridad, ¿cierto? De que el uso de tapabocas constante, o sea, continuo, no por momentos, uso de tapabocas, la distancia social, la limpieza a cada determinado tiempo. Todas esas medidas nos aseguran tener, no 100%, pero nos aseguran tener un espacio confiable. Entonces, yo creo que también es un parte de confianza, como confiar en que las instituciones están haciendo lo que humanamente podemos hacer. Sí, y si se corren riesgos para otras cosas, lo más lógico en el tema educación, vale la pena tomando todas las precauciones. En este tema de la pandemia ha afectado a todos los sectores, pero especialmente al sector de la educación, padre. ¿De qué manera ha golpeado la pandemia al Colegio San José en cuanto a su población estudiantil? ¿En cuánto ha disminuido su población estudiantil y lógicamente repercutiendo en esto en decisiones dolorosas para ustedes, por ejemplo, prescindir de los servicios de valiosos profesores, docentes de muchos años, seguramente de personal que siempre se ha hecho necesario dentro de la institución y que se han ganado el aprecio, la confianza de las directivas del colegio, pero les ha tocado también muchos sacrificios a ustedes? Bueno, mira, te puedo hablar desde aquí, desde el Colegio San José. Bueno, el Colegio San José hace parte de una red de colegios nacionales, tiene una tradición, tiene todo una historia y yo creo que eso nos ha servido un poco, bueno, y tiene unos temas de infraestructura que se ha venido construyendo a lo largo de los últimos años, no solamente física, sino también tecnológica, sino también en recursos humanos. Entonces, eso hace que el impacto de la pandemia sea fuerte, pero se pueda manejar, ¿cierto? Podamos hacerle un juego de cintura a la situación. Nosotros perdimos el 30% de los estudiantes, ¿cierto? Eso está alrededor de unos 230 estudiantes y eso nos representa una cantidad de dinero que nos tocó ajustar presupuestos, nos tocó ajustar nómina, como tú muy bien lo has dicho, porque además de que hay menos ingresos, hay más gastos, porque tenemos que entonces hacer inversiones en tecnología, en bioseguridad, y eso nos permitió entonces que pudiéramos ajustar un poco la nómina en términos de empleados no pedagógicos, no de la formación, ¿cierto? Y en este colegio lo que hicimos fue reducir nómina de personal administrativo, no del personal pedagógico, ¿cierto? Empezamos por ahí, porque esto fue en etapas, ¿cierto? En la pandemia no podemos pensar más allá de 15 días. La pandemia nos permite pensar 15 días, cada 15 días, sí. Porque cada 15 días, digamos que son como las medidas que podemos ir diseñando planes de emergencia de acuerdo a eso. Y nosotros comenzamos así, en términos administrativos, tuvimos que despedir alrededor de unas 25 personas en términos administrativos. Y ahorita estábamos al límite de poder tocar la nómina de profesores, pero gracias a Dios solamente en términos de profesores hemos afectado a 2 personas. 2 personas no contratamos para este segundo periodo del año académico nuestro. Tuvimos que hacer unos reajustes en horarios, de pronto cargar un poquito más a los profesores en horas, no todos, pero sí algunos, ¿cierto?
digamos que hemos manejado la cuestión, hemos manejado la situación de la pandemia un poco por la robustez de la institución. Bueno, y me imagino, padre Benjur, que además de el impacto, usted ha dicho que han perdido el 30% de sus estudiantes, han perdido 27 personas entre administrativos y docentes. Nos referimos a que han tenido que tomar la dolorosa decisión de separarlos de la nómina por cuestiones financieras. También me imagino que ha crecido la cartera del colegio y el número de padres que de una u otra manera no han podido atender de manera oportuna el pago de las pensiones. Mira, así es. Para las primeras épocas de la pandemia y parte del primer periodo del año académico 2021, hemos hecho una diversidad de estrategias. Dado que los chicos están en casa, ¿cierto? La primera parte de la emergencia, nosotros, como toda institución, tiene unos presupuestos y hace presupuestos de gastos. Dado que en los primeros meses no teníamos estudiantes en las instalaciones del colegio, unos gastos que estaban presupuestados pues no iban a ser ejecutados, como fue el tema de los servicios públicos, la energía y el agua. Esos recursos que estaban presupuestados fueron entonces encaminados a la ayuda financiera a las familias. Entonces, con lo que, digamos, con los dineros que estaban presupuestados para energía y agua, pudimos soportar un poco todo lo que implicaba las ayudas a las familias, el soporte financiero que pudimos darle a las familias, en una parte vino por allí, ¿cierto? Por los servicios de energía. Eso se agotó en una primera instancia y ya tuvimos que echar mano de ajustar los presupuestos para el siguiente año académico, ¿cierto? 2021. Entonces, para el último periodo, que fue de agosto a diciembre, lo que hicimos fue reducir los gastos de nuestra institución para poder entonces hacer algunas pequeñas estrategias de ayuda financiera a las familias que tenían buen desempeño académico en el colegio, en su financiamiento, y poderles brindar algunas estrategias para responder a matrícula y a pensiones. Sí, uno entiende que todos hemos de una u otra forma sido golpeados y seguimos siendo golpeados de una u otra forma por el tema de la pandemia, unos en mayor proporción a otros, y entendemos que hay muchos padres de familias que perdieron también su empleo durante esta pandemia porque la empresa donde estaban no resistió y quebró, en fin. Pero también hay padres de familias que han tomado decisiones apresuradas, rector. En ese sentido, ¿cuál sería su mensaje? Porque yo creo que como padres de familia estamos abocados y deberíamos priorizar el tema de la educación, así como el tema de la alimentación de los hijos y darles un techo y lo básico, las necesidades básicas, porque se puede aplazar las fiestas, se puede aplazar la compra de ropa, de lujos, se pueden aplazar los viajes, pero en lo que no deberíamos escatimar como padres de familia es en la educación de nuestros hijos, en una buena educación, a pesar que estemos enfrentando una pandemia. Así es, yo creo que por la cultura de Barranquilla y de la región, en mi experiencia te puedo decir que las familias que yo conozco hacen grandes esfuerzos, enormes esfuerzos, porque sus recursos, los recursos que están ingresando en su economía familiar, vayan destinados a temas de educación. Para un colegio, si bien los chicos no estaban, un colegio seguía con los mismos gastos, seguía con gastos de nómina, seguía con gastos de temas de mantenimiento, porque si bien los estudiantes no están aquí, pero hay que mantener, hay que barrer, hay que trapear, hay que limpiar, la infraestructura tiene que mantenerse, porque si no hacemos eso, pues no vamos a tener infraestructura para dentro de 6 meses que estábamos esperando a los chicos. En términos de eso, fue difícil en algunos momentos, para mí, por lo menos como rector, que tenía que poner la cara con algunas familias y decirle, no podemos más, hasta aquí. Y eran momentos difíciles porque sabíamos que eran familias que no tenían los recursos, o sea, por más que quisieran, no tenían los recursos. Y muy sensatamente ellos dijeron, padre, ahorita no podemos,
pero esperamos en unos meses volver, ¿cierto? Y tomar distancia, recomponer nuestra economía, ¿cierto? Y debo ir a otro colegio por ahora, pero en unos meses espero estar aquí, ¿cierto? Eso por un lado, pero otras familias decían, yo tengo que reducir mis gastos de alimentación, quizás me tenga que mudar de casa, pero los gastos en educación no se van a mudar. Los gastos en educación van a mantener porque en mi familia la educación es primordial. Entonces yo prefiero reducir en ropa, prefiero reducir gastos en arriendo, me voy a ir a un apartamento más barato, vamos a mirar cómo reducimos el mercado, pero la educación, quiero tener a mi hijo aquí y quiero mantenerlo aquí. Entonces hubo de todas las situaciones, ¿cierto? Podíamos ver todo tipo de situaciones y yo creo que lo importante era escuchar, respetar las decisiones de las familias, porque no eran fáciles, ¿cierto? No, o sea, eran situaciones muy límites, muy complejas de entender, donde cada familia es autónoma de tomar las decisiones que mayor impacto positivo pueden tener para ellos. Entonces ahí estuvimos haciendo acompañamiento hasta donde podíamos llegar como institución, porque no podemos poner en riesgo el servicio educativo si hay otras familias que por las razones que sean pueden estar aquí, ¿cierto? Entonces no podemos bajar el nivel de calidad porque, digamos, no tenemos los ingresos que esperábamos tener. Entonces, era mantener un balance. Si vamos a mantener el colegio, lo tenemos que mantener en los estándares de calidad que nos han caracterizado por muchas décadas y muchos años aquí. Padre Benjur Navarro, en el caso de la pandemia en las familias, causó un golpe emocional muy grande, separaciones, hogares que terminaron destruidos como consecuencia, digamos que del encierro, del cambio de vida, pero también la parte económica golpeó a mucha gente. ¿Ustedes han identificado cuál ha sido en la comunidad educativa del Colegio San José, cuál ha sido el daño emocional que han sufrido sus estudiantes, las familias, y esto en un horizonte mediano o un horizonte corto tendrá algún tipo de solución? Es decir, la pandemia no solamente dejó mucha gente contagiada y mucha gente muerta, sino que también dejó muchos hogares destruidos y en el peor de los casos muchos niños cuyas vidas emocionalmente cambió para siempre. ¿Cómo abordar esa compleja situación en la que digamos que regresan esos niños a clases en medio de este nuevo sistema de alternancia? ¿Cómo están contemplando ustedes esa nueva realidad que vive ahora la comunidad educativa del Colegio San José y de todos los colegios de Colombia y el mundo? Mira, en este colegio nosotros tenemos, creo que es muy difícil encontrar en instituciones públicas los esquemas que pueden existir en un colegio privado y las comparaciones son muy molestas. En este colegio nosotros tenemos un equipo de psicólogos, de terapistas ocupacionales, ¿cierto? De fonoaudiólogos que nos permiten hacer un acompañamiento a las familias que nos expresan o que nosotros identificamos que están pasando por situaciones emocionales de alto riesgo y que ponen su salud mental en un riesgo muy evidente. Nosotros lo hemos venido haciendo a través de lo que podíamos hacer, que era tener entrevistas virtuales y escuchar a los niños, poderse expresar, pero era difícil de pronto, imagínate, poder expresar lo que estoy sintiendo a través de una pantalla, donde, no sé, tocar una mano y apretar era fundamental. En una entrevista de terapia, en un momento, en un acompañamiento psicológico, el apretón de mano en un momento de estos es supremamente fundamental, significa, tiene un valor, ¿cierto? Pero cuando están estas mediaciones tecnológicas, hacer ese acompañamiento ha sido difícil. Nosotros hemos creado unos planes de emergencia de acompañamiento a nuestros estudiantes en diálogo con las familias. Gracias a Dios,
en este colegio no hemos tenido un gran número de esas situaciones. Hemos tenido, por supuesto, pero no de manera elevada, ¿cierto? Hemos podido acompañar esas situaciones de la mano de terapistas ocupacionales, de psicólogos y en algunos momentos también las familias han recurrido a una asesoría externa porque pues lo ha ameritado, lo amerita la situación. Pero ha sido unos casos muy pocos y muy contados. A nivel general, yo sí creo que esta situación va a tomar muchos años poder estabilizar la vida emocional de los estudiantes que de pronto no tienen unas condiciones en casa las más óptimas para estudiar. Mira, yo no me quiero imaginar, no sé, una familia que vive en una casa donde pues en el cuarto hay un solo cuarto y todos duermen allí. Hay una salita y la cocina. El espacio para estudiar, ¿cuál es? El comedor. Y en el comedor se desarrolla la discusión de los papás. En el comedor se desarrolla la preparación de los alimentos y además yo estoy estudiando. Entonces, eso es complicado. Los niños han tenido que presenciar las discusiones de los adultos. Los niños han tenido que escuchar las peleas de que no hay dinero, de que no hay comida, ¿cierto? Pero además, el chico, en medio de esa situación, está atendiendo a la clase. Entonces, esta virtualidad ha hecho que los hogares salgan a la luz, las situaciones de los hogares salgan a la luz pública. Y entonces, por ejemplo, es incómodo para un niño que la vida privada de su familia esté expuesta. ¿Y cómo manejar eso? Ahora mis compañeritos saben que mis papás pelean, ahora mis compañeritos saben que hay dificultades en mi casa, que, ¿cierto? Cuando eso era reserva privada de la familia. Entonces ahora la vida familiar está puesta en público y no es fácil para unos niños entender eso, ¿cierto? Como otros, y bueno, los niños son crueles en algún momento, ¿no? Y hay niños que utilizan esa información para manipular las relaciones sociales entre ellos, ¿cierto? Para tejer unas relaciones sociales en el grupo de niños para poder dominar más en el grupo, ¿cierto? Y eso hace parte del desarrollo evolutivo, pero tenemos que tener un cuidado extremo. Entonces, digamos que a nivel general, eso va a tardar mucho tiempo. Por eso la importancia de que los niños estén yendo a la escuela y que no esperemos más tiempo, de mandar que las familias esperen más tiempo, porque es seguir prolongando una situación en el tiempo que los niños los está afectando. Podría uno decir, no, esto no tanto, pero yo sí creo que está afectando la vida de los niños. Entonces, para mí es momento de que los niños vayan al colegio con todas las medidas de seguridad. Entendemos a las familias que no lo quieran hacer, pero yo os invito a que eso se pueda dar, se pueda brindar, porque la situación para nuestros niños no es fácil en casa. Ellos quieren encontrarse con sus amigos, ellos quieren compartir, ellos quieren brincar, quieren, no sé, respirar aire puro y no lo están pudiendo hacer porque están en su casa, ¿cierto? No es lo mismo, no es lo mismo la hora del recreo, compartir la merienda con los compañeros, jugar en el patio del colegio, desarrollar algún tipo de actividad física con los amigos, correr de un lado para otro, los más pequeños, pues, y los grandes hacer su tertulia con los amigos mientras comen la merienda. Todo eso se ha perdido con el tema de la pandemia. Yo quería aprovechar para preguntarle que, tal como citábamos al comienzo del programa, a todos nos ha tocado reinventarnos sobre la marcha a raíz de la pandemia, porque nos quitó, nos restringió esa libertad de poder desplazarnos de un lado a otro y de poder reunirnos de manera presencial. El tema de la educación virtual también tocó a los colegios, al Ministerio de Educación y a los colegios reinventarse, hablando del caso de Colombia concretamente, reinventarse y lógicamente tiene sus pros y sus contras el tema de la virtualidad. ¿Qué conclusión sacó usted con su equipo de docentes a corte 31 de diciembre de 2020 y qué proyectaron para este 2021? En términos de tecnología, dices.
tecnología y los efectos que generó y los resultados académicos que se lograron a pesar de la pandemia con los muchachos. Así es. Mira, yo creo que toda crisis tiene siempre sus lados positivos. Pensar que las crisis son 100% negativas es perder la visión de una crisis 100%. Yo creo que esta situación tan extrema de la pandemia nos llevó a escenarios muy positivos. Uno es avanzar de manera obligada en habilidades tecnológicas para los profesores. O sea, hey, profe, en 15 días tienes que aprender cómo das una clase en PowerPoint un poquito más avanzado que el básico. O sea, lo tienes que hacer porque si no, no hay clase. No hay clase. Entonces, esa exposición así como que es como el que va a nadar y mete un piecito o mete la manito y de repente alguien lo empuja y ¡pum! Se fue a la piscina. Eso lo vivieron. Entonces, crecer en formación tecnológica en los estudiantes fue un avance abismal, ¿cierto? Y yo te puedo decir ahorita a los profesores, yo creo que si hubiéramos hecho planes con objetivos, con propuestas puntuales de mes a mes, no hubiera ido tan fácil como la pandemia, porque es que la pandemia te lanzó. Entonces, formación de profesores. Dos, en habilidades cognitivas para expresar sentimientos, para expresar ideas, para expresar argumentos en tiempos cortos, ¿cierto? Entonces, tú tienes 5 o 4 minutos para expresar una idea en una clase, tanto para los estudiantes como para el profesor, ¿cierto? Entonces, la creación de habilidades comunicativas. Eso fue otro punto. Yo creo que para quienes lideraban procesos formativos, quien está liderando un equipo, por ejemplo, la capacidad de cómo planeas tú en emergencia, cómo planeas tú cuando todo te lo está cambiando cada 15 días. Entonces, la capacidad o el valor de la paciencia, la tolerancia, la esperanza y la confianza en los otros. Yo te puedo decir que si yo no confiara en el equipo que tengo, a los 4 meses de pandemia hubiera estado en una cuidado intensivos por crisis de nervios, pensando que el colegio se va a caer porque yo no tengo el control de todo. No, yo creo que tuvimos que aprender a confiar en los mandos medios mucho más de lo que confiábamos antes, a confiar en el profesor que está en el aula, ¿cierto? A confiar en las directivas que están diseñando programas cada 15 días. Entonces, allí nos vimos abocados a crear, eso lo llaman ahorita habilidades blandas, ¿cierto? No tanto una comprensión mental, un raciocinio matemático, ¿cierto? Una capacidad argumentativa, sino cómo empiezas a avanzar en habilidades más relacionales, en cómo calmas a tu equipo y le dices, hey, calma, vamos a calmarnos, no nos vamos a estresar aquí diseñando un plan de emergencias y todos estamos pegados del techo porque no tenemos esto para mañana, donde le dijimos a los papás que lo íbamos a comunicar. Entonces, también en habilidades de liderazgo y de acompañamiento, pudimos crecer en esas experiencias que te digo, de confianza, de esperanza, de seguridad en los procesos que se van dando. ¿Cómo es un día normal para la comunidad del Colegio San José en este nuevo modelo de la alternancia? Como para ir disipando dudas y también de alguna manera llevándole un mensaje de tranquilidad a aquellos padres de familia que de pronto estuvieron inquietos con lo que sucedió esta semana en un colegio tradicional de la ciudad de Barranquilla, como el Colegio Sagrado Corazón, donde, dicho sea de paso, hay que decir que no suspendieron las clases en alternancia porque se hubiera presentado algún brote de COVID-19, porque hubieran detectado algún contagio, sino porque no tuvieron los padres de familia, o advirtieron que algunos padres de familia no estaban adelantando todo el protocolo que debe seguirse desde casa, desde bien temprano y antes que el estudiante salga de la casa, para tener la seguridad que ese muchacho va a llegar al colegio sin ningún síntoma o sin ningún indicador que ha estado muy cerca del virus. ¿Cómo es el día normal
en una institución que adelanta el modelo de alternancia? Pues mira, eso varía mucho. Yo te puedo decir que hemos tenido 3 colegios en 10 meses. El 15 de marzo fue la declaratoria de la emergencia y en 2 semanas o en una semana y media teníamos que tener un colegio montado. Porque el gobierno dijo así, en 2 semanas ya hay una educación remota. El 15 de marzo se declaró eso y en 2 semanas teníamos que tener montado un colegio virtual. Ahí está el primer colegio. Después, con ese colegio se fueron haciendo ajustes, terminamos, ¿cierto? El colegio y nos quedaron el tiempo de las vacaciones para pensar un segundo colegio con la experiencia de los meses pasados, ¿cierto? Entonces llegamos con un segundo colegio en septiembre y después cuando estábamos entonces el modelo de alternancia, porque estábamos en virtualidad 100%, un tercer colegio, pensarnos entonces la alternancia y en la alternancia hay todos los modelos posibles, ¿cierto? Hay todos los modelos posibles. Hoy en el Colegio San José nosotros tenemos un esquema que es semana 1, semana 2. Hay unos grados que vienen en semana 1 a presencialidad en el colegio, la semana siguiente, que es la semana 2, esos que estuvieron en el colegio en clases presenciales están en clases remotas en la semana 2. Los que estuvieron de manera remota en la semana 1, en la semana 2 están de manera presencial. Ese es el esquema general. Unos vienen 3 días, lunes, miércoles y viernes, y otros cursos vienen martes y jueves. En general ese es el esquema. Un día normal, nosotros estamos llegando entre las 6:45 de la mañana, los estudiantes, hasta, dependiendo los grados, hasta las 7:15, ¿cierto? Los profesores llegan 6:40. Nosotros hemos instalado unas cámaras digitales que nos miden la temperatura, que nos hacen identificación del estudiante y corrobora que lleva un tapabocas, ¿cierto? Entonces hace su registro, pasa mucho antes, que es el tema que tú mencionaste ahorita del colegio Sagrado Corazón. Los padres tienen que haber hecho la encuesta sobre los síntomas antes de salir de su casa. Aquí tenemos a nuestras enfermeras haciendo acompañamiento desde muy temprano a esas respuestas para identificar situaciones que puedan ser de alto riesgo a través del software que tenemos para eso. El estudiante entra después del registro en las cámaras digitales, se lava las manos, una vez pasa la cámara, a pocos metros, 2 metros, están los lavamanos, se lavan las manos y se disponen a ir al salón. En el salón de clase, para los más grandes en el salón de clase, pues el profesor está allí esperándonos, pero en los grados pequeños, desde la primaria, los niños llegan a un espacio de concientización de la jornada, del día, de los modelos, de los métodos de bioseguridad. Y después, sí pasan a la clase, en primaria. En bachillerato, ya llegan directamente al salón. Y tienen sus clases normales, ¿cierto? Los profesores están con tapabocas y tienen unas viseras tipo esto, ¿cierto? Como la guerra de la Claro. donde Sí. con esto y atiende a los... Rector, y me imagino que como la mitad de cada salón, de los miembros de cada salón, están yendo no los mismos días de la otra mitad, se redujo el aforo y hay mayor distanciamiento físico entre los pupitres. Así es, nosotros mantenemos 2 metros de distancia entre un estudiante y otro y la capacidad máxima de nuestros salones son de 14. Y el salón más pequeño que tenemos ahora es de 8 estudiantes. Y lo máximo que podemos tener por el área de los salones que tenemos es 14 estudiantes máximo. Ahí tengo una inquietud. El estudiante que de pronto hoy asistió a clases, hoy viernes asistió a clases, a clases presenciales me refiero,
el que asistió ayer jueves y no fue hoy viernes presencialmente se conecta, es decir, tiene conectividad todo el tiempo. Es decir, por decir algo, los 28 estudiantes de un salón están la mitad conectados desde sus casas y la otra mitad están en presencialidad, o simplemente son 14 y 14. No, nosotros tenemos eso diferenciado de acuerdo a las edades y también a la capacidad instalada que podemos tener en tecnología. En el bachillerato, nosotros tenemos clases bimodales. ¿Qué quiere decir eso? Que la clase que están recibiendo los estudiantes de manera presencial, lo están recibiendo los estudiantes que se quedaron en casa de manera remota. ¿Cierto? En la primaria sí tenemos unos horarios diferentes donde los estudiantes que están conectados, los estudiantes que están presenciales reciben la misma clase, pero no están al mismo tiempo tomando la clase, ¿cierto? Entonces, porque primero por edades evolutivas, imagínate tú, en primer grado o segundo grado, que son niños más pequeños que necesitan mayor atención, tener 14 niños en clase, estar pendiente de esos 14, pero con otros 8 de manera virtual, perdóname, pero ¿sí me entiendes? Y que son niños de primero y segundo grado. Entonces, claro, esas clases bimodales no funcionan en esos primeros grados. Funcionan con los grandes, ¿cierto? En el bachillerato, donde un profe de décimo, de noveno, de sexto, de séptimo, puede tener aquí 14 niños y puede tener otros 10 de manera virtual y puede desarrollar la clase perfectamente. Entonces, eso va de acuerdo a las edades y a los grados. Entonces, tenemos la diversidad en las clases. Tenemos los espacios de recreo, ¿cierto? Que los toman afuera para que no disminuir los riesgos cuando se vayan a quitar el tapabocas, ¿cierto? Que sean en espacios abiertos para consumir los alimentos. Y nosotros estamos saliendo alrededor de la 1:30, unos grados a la 1:30 y otros hacia la 1 de la tarde. Padre, ustedes manejan población de párvulo a 1/10 en este momento, ¿y cómo les ha ido en este arranque de nuevo año con la implementación ya de la alternancia? A corte de hoy viernes. Mira, como te dije, nosotros tuvimos una reducción del 30%, que eso significaban 230 estudiantes, donde se sintió eso más y es entendible y es comprensible. Y yo les decía a las familias, lo que usted decida está bien, no hay ningún problema. Fue en el preescolar, en los niños de 2 años y 8 meses que recibimos hasta transición, que es alrededor de 7 añitos, ¿cierto? Allí tuvimos una baja significativa, ¿cierto? Porque, bueno, es comprensible, a esas edades, para algunas familias, la propuesta, pues, para ellos no era significativa, porque además no enviar al niño y quedarse en casa, y ellos no podían ir a trabajar si el niño estaba en clase recibiendo. Entonces, para algunas familias les implicaba contratar a una persona que estuviera con el niño para atender las clases. Entonces, ahí tuvimos una reducción significativa, pero ahorita en enero hemos crecido significativamente en el preescolar. Las admisiones han sido bastante recurrentes ahora en los últimos días, especialmente de familias nuevas que vienen de otros colegios y familias nuestras también que se ausentaron por el primer semestre y están volviendo ya para el segundo. Padre Benjur Navarro, nuestro invitado esta noche en Contacto Radio, rector del Colegio San José de Barranquilla. ¿Qué mensaje le enviaría usted a los padres del colegio que respetablemente todavía se resisten un poco a que los niños vayan porque han recibido mensajes por parte de algunos medios de comunicación e incluso sugeridos por parte de algunos especialistas que aseguran que los niños, si bien es cierto, no son el grupo más vulnerable de riesgo para el contagio de COVID-19, sí podrían convertirse en un momento determinado en vectores de la enfermedad del virus y que podían transmitirlo a los adultos mayores en sus casas? Hábleme un poco del protocolo
minuto a minuto, es decir, desde cuando el niño, antes de salir de clase, ¿cómo le hacen ustedes seguimiento? ¿A los profesores le hacen pruebas COVID continuamente? ¿Cómo es ese blindaje para mantener a la institución al margen del COVID-19? ¿Y qué pasaría si se llegase a presentar un contagio? Mira, muy bien, te voy a responder esa pregunta, pero antes yo quisiera decirte algo sobre el colegio que mencionaste, el Sagrado Corazón, que lo olvidé. A mí me parece que yo no conozco en detalle esa situación, pero quiero decirte que si es lo que algo he leído, que fue una medida preventiva frente a una actuación de los padres no tan responsable como se esperaba, ¿cierto? Que los padres no estaban respondiendo a los requisitos que se pedían en los protocolos, y dado esa respuesta responsable de los padres, el colegio tomó esa decisión precisamente para prevención, por salud de los estudiantes y de las familias. Creo que el colegio tomó la mejor decisión, ¿cierto? En decir, nuestras familias no están respondiendo, vamos a parar aquí, y cuando estén respondiendo de la mejor manera, retomaremos. A mí me parece que eso es una decisión sensata, responsable, porque era cuidar la comunidad, ¿cierto? Y cuando nuestras familias respondan más a los procesos de protocolo, pues retornaremos otra vez a la institución. Y me parece que fue una medida preventiva, sensata y de responsabilidad. Como tú dices, no era que hubiera contagio allí en la institución, sino por otras medidas que ayudaban a la prevención de la comunidad. Y yo creo que fue una medida que es asertiva en términos de prevenir los contagios. Sí. Para pasar a tu pregunta, yo creo que los padres deben estar confiados de que los colegios estamos haciendo lo que podemos hacer en cuanto a los protocolos. La Secretaría de Educación, por lo menos a nosotros aquí y a los colegios de este sector, nos ha hecho un seguimiento muy estricto. Nos han acompañado de manera muy estricta en que cumplamos los protocolos, en que hagamos y tomemos las medidas para crear áreas educativas seguras. Y yo creo que en eso estamos trabajando. Hemos hecho grandes inversiones económicas, de tiempo, de recursos humanos. Estamos haciéndolo. Y yo creo que los mismos padres son conscientes porque ellos han visitado los colegios. Ellos han visto el proceso, han participado de la toma de decisiones, están siendo veedores de los procesos de bioseguridad en los colegios. Entonces yo creo que los colegios estamos haciendo la tarea, los mismos padres han visto el proceso, pero es importante que si los colegios estamos cumpliendo, también las familias puedan acompañarnos en el cumplimiento de los protocolos. Es importante que en las mañanas, por ejemplo, nosotros tenemos habilitada nuestra plataforma para la encuesta de síntomas de 5 de la mañana en adelante hasta las 6. En esa hora, ¿cierto? No es llenar la encuesta en la noche, porque entonces, si el niño amanece con síntomas en la mañana, no tiene sentido llenar la encuesta en la noche, ¿cierto? Es antes de salir de casa, que la familia en un acto de honestidad con ellos y en responsabilidad con la comunidad donde va a ir el niño, responde a esa encuesta, porque también puede ser automático. Ah, sí, yo doy a enviar y ya, pero le ha preguntado al niño, el papá le ha preguntado al niño, ¿cómo amaneciste? Revisar cómo amaneció el niño, ¿cierto? ¿Cómo está el niño para poderlo llevar al colegio? Y no que no se vuelva una cuestión automática. Ah, sí, amaneciste bien y ya mando, porque se está poniendo en riesgo a toda una comunidad. Entonces, estamos en eso, ¿cierto? Después de llenar la encuesta de síntomas, que el niño salga con todas las condiciones de seguridad, de tapabocas, un tapaboca de repuesto, un recipiente para que tenga solo para él agua, vaya con sus cosas personales, que no tenga que pedir prestado sacapuntas, lapiceros, ¿cierto? Ayudarle al niño también a que comprenda que tiene que seguir las instrucciones del colegio en mantener sus espacios, en mantener la distancia, y ya cuando el niño esté en nuestras instituciones, que confíen en nosotros, que estamos comprometidos con crear unos espacios de seguridad. Creo que la Secretaría de Educación está haciendo un acompañamiento, vuelvo y lo digo, muy estricto sobre los procesos, y estamos allí, en eso, haciendo las limpiezas
cada determinado tiempo que lo dice el protocolo. Una vez salen los estudiantes, se limpian los salones, se limpian los pupitres, estamos lavándole a los niños, haciendo las pausas para lavado de manos durante el transcurso de la jornada, tomando alimentos en espacios abiertos, ¿cierto? O sea, estamos creando condiciones, pero eso no quiere decir que no hayan contagios, porque es que no podemos impedir que eso pase, ¿cierto? Tenemos que generar las condiciones, pero más allá de eso, sí, ni a las familias también se les sale de las manos en algún momento, ¿cierto? Pueden tener todos los protocolos en casa y todo, pero a veces hay unas situaciones que se sale de las manos. Entonces yo diría a las familias que tengan mucha confianza, que los colegios estamos haciendo la tarea y también confiar en que si hacemos todos la tarea, todos vamos a salir de esta situación bastante victoriosos. Sí, padre, un traumatismo que se generó también producto de esta pandemia es que por primera vez, no tuvimos ceremonias de grado, que es lo anhelado por el que ha cumplido todo ese ciclo académico en el colegio, no solo el San José, todos los colegios. La promoción 2020 de bachilleres pasará a la historia como la primera que no pudo tener una ceremonia normal, y todas esas actividades previas que se hacen de las promociones, despedidas, en fin, y luego la ceremonia central, que es muy emotiva, y porque es prácticamente la despedida, ya no vamos a estar juntos todo el tiempo los que estudiamos. Eso lo hemos vivido todos, pero la promoción 2020 del San José y de todos los colegios pasarán a la historia como que no pudieron tener su ceremonia de grado, y hubo muchos traumatismos de parte de estudiantes que querían rebeldizarse y demás, porque no aceptaban que les enviaran el diploma a la casa. Pero es una realidad, y de pronto también va a ser una realidad que en el 2021 la noticia es que los bachilleres que se proclaman en el 2021 tampoco la vayan a tener, porque de aquí a finales de noviembre, principios de diciembre, de pronto no estamos listos para volver a la normalidad. ¿Cómo manejan ustedes ese tema con miras ya que arrancó el 2021 y ya lógicamente hay unos muchachos que ascendieron al grado 11? Pues mira, Arnold, yo no tengo tanta seguridad de que no podamos hacer los grados. Yo creo que los vamos a poder hacer, pero tenemos que hacerlo de acuerdo a lo que las autoridades sanitarias nos pidan, ¿cierto? Mira, los grados nuestros fueron 53 ceremonias. Sí. Yo me desplacé con 2 personas más, guardando las medidas de seguridad, y estuve en la puerta de cada casa entregando diplomas, haciendo el protocolo, leyendo el acta de grado a estudiante por estudiante. Eso nos tomó 4 días, ¿cierto? Y manteniendo las distancias, tapabocas y todo lo demás. Pero yo no creo que este año vaya a pasar así la graduación. Hoy hay eventos donde hay 40, 50 personas, que es lo permitido. Yo espero y confío que podamos hacer unas 4 ceremonias de grado donde estén 10 o 15 graduandos con 1 o 2 personas invitados, que puede ser papá y mamá. Y cumplimos el distanciamiento, cumplimos todas las medidas de seguridad, pero tener la ceremonia de grado este año, yo creo, si las cosas van así, con vacuna, con reducción en los contagios, bueno, yo creo que confiando, yo te decía ahorita, la esperanza y la confianza de que esto va a traer unos mejores resultados más adelante es muy posible. Entonces, yo te diría, yo creo que vamos a tener grados. Yo creo que vamos a tener grados ahora en un colegio donde hay, no sé, 120 graduandos. Bueno, de pronto el rector tenga que hacer 8. No sé si el rector esté dispuesto a eso. Yo por lo menos creo que si las condiciones están ahorita como se prevén, bueno, tendremos en este Colegio San José unas 4 o 5 graduaciones presenciales, guardando las medidas de seguridad y para todo el mundo. Excelente. Padre Benjur Navarro, rector del Colegio San José, ha sido un placer compartir esta noche de Contacto Radio con usted, que nos abriera las puertas de su colegio, que nos enseñara cómo es el sistema, el modelo de alternancia y, por supuesto, cómo los afectó la pandemia. Gracias por compartir y por comentarle a la comunidad cómo avanza la alternancia en el Colegio San José, uno de los colegios más tradicionales de la ciudad de Barranquilla, perteneciente a la Compañía de Jesús. Jean-Pierre, muchas gracias a ti
por este espacio, poder conversar sobre esta situación de la alternancia y de la pandemia. No ha sido fácil para ninguno de los actores, ni para las familias, ni para los estudiantes, ni para nosotros, pero creo que todos hemos venido haciendo la tarea poco a poco y hemos cumplido, yo creo que con los objetivos. De otra manera, pero los hemos cumplido. A Arnold también muchas gracias, a ustedes por este espacio. Cuenten aquí con una institución abierta a dialogar de cualquier tema. No hay temas vedados para hablar, como hemos hablado, siempre con el respeto, aceptando las diferencias, aceptando las diferentes posiciones, y encuentran en el Colegio San José una institución educativa, para hablar de cualquier tema con todos los actores que ustedes vean pertinentes a futuro, poder generar diálogos y conversación. Gracias, rector. Feliz. Es el padre Benjur Navarro, el rector de la institución, el Colegio San José de la ciudad de Barranquilla. Mil gracias por acompañarnos en esta noche a todos los oyentes de Contacto Radio. Dios mediante, estaremos de regreso el día lunes a partir de las 6 en punto de la tarde con el número 1 en política.